Muy bien, continuamos desandando juntos este camino de cara a lo que van a ser estas elecciones nacionales del próximo 26 de octubre. El pasado domingo se han presentado justamente la lista de candidatos de las diferentes alianzas políticas que se han presentado ya hace un par de semanas de cara a lo que va a ser esta elección nacional tan importante, ¿no? Y seguimos conociendo candidatos, seguimos conociendo propuestas. Recién teníamos la candidata, la segunda candidata justamente a senadora nacional por la lista de La Libertad Avanza, por el espacio de La Libertad Avanza aquí en la provincia del Chaco. Y ahora tenemos en la presencia en los estudios centrales de Juan Cruz Godoy, quien es el primer candidato a senador justamente por la misma lista de La Libertad Avanza. Juan Cruz, buenas noches, gracias por venir. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, gracias a ustedes y saludo a toda la audiencia. Bueno, gracias por venir, muy amable. Bueno, Juan Cruz, vamos a arrancar por el principio. Contanos un poquito de vos, de dónde venís, cuántos años tenés. Bueno, yo tengo 30 años, estudié licenciatura en Administración en la Facultad de Ciencias Económicas de la UNE. Soy nacido en Villa Los Lirios, Mira, cerca de la cancha de Forever. sí. Después me fui a vivir al Barrio Vial, del otro lado de la Soberanía, de la avenida Malvinas Argentinas. Y hice la escuela en la escuela 737, Lucio Norberto Mansilla. Después fui al secundario al Simón de Iriondo y, Sí. y bueno, esa fue un poco mi recorrida, mi formación. También tuve la oportunidad de viajar al exterior, trabajar allá. Fue una muy linda oportunidad para crecer, para ver ideas nuevas Claro. y tratar de implementar algunas acá, digamos. ¿Actualmente a qué te dedicas, Juan Cruz? Actualmente trabajo en mi profesión, asesoro empresas familiares, comercios acá de la región, en lo que es profesionalización del trabajo, digamos, empresas que vienen trabajando de manera artesanal, que de toda la vida tienen comercio, conocimiento que viene de generación en generación. Mi trabajo es profesionalizar, hacerlos más eficientes, armar una estructura que les permita crecer e incluso salir a la provincia, abrir sucursales. Claro. Esa es un poco mi función en las empresas y en las pymes de la región. Juan Cruz, ¿y qué te sedujo de la política y cómo te metiste en política? Bueno, a mí siempre me gustó la política, verla por televisión, digamos. Me parecía un entretenimiento más que nada. Me parecía divertido leer, escuchar, siempre era algo que me había resultado de interés. Y no encontraba por ahí el espacio donde poder participar en lo concreto, en un partido político, en un espacio político, hasta la llegada de Javier Milei. Y eso lo cambió todo, creo, para todos en el país y más para los que decidimos meternos en política. Eso sumado a otras razones personales, circunstancias. Yo recién había llegado de Italia, que es donde viví un tiempo, y vi mi ciudad de una manera que no me gustó, esa es la realidad. Volví en el 2022, ya a finales, y sinceramente no me gustó cómo estaba mi ciudad, cómo estaba mi provincia, cómo estaban los jóvenes de mi provincia. Sí. Y dije, si me voy a quedar, va a ser para hacer algo. Y desde ahí empecé a participar en los primeros inicios de La Libertad Avanza Chaco, con nuestro presidente ya en ese momento, Alfredo Capi Rodríguez. Me dio la oportunidad del inicio en protagonizar todo, digamos. Estuve al frente de la fiscalización, después de relaciones políticas, vínculos, armado de equipos. La verdad que siempre me han dado la participación, nunca me han hecho esperar, decir, bueno, los jóvenes son el futuro, así que a la fila, la formación, el bombo y después te va a tocar jugar. Acá fue todo lo contrario, digamos. Desde el primer minuto tomamos decisiones, tuvimos vínculo con las mayores autoridades a las que teníamos acceso y con las que pudimos hablar, y también a las candidaturas. Y yo soy un poco la prueba de eso. Juan Cruz, recién nos decías, bueno, el hecho de que te pasó a vos en lo personal de encontrar en el espacio político del presidente esa cercanía a la política que antes no la tenías. ¿Sentís que a muchos jóvenes le pasó lo mismo hoy en la Argentina, digo, en este espacio presidencial, acercarse un poco más a algo que estaban tan alejados o que están tan alejados? Totalmente, totalmente. Yo creo que es una conjunción de dos fenómenos que son las redes sociales, donde los jóvenes buscan la autenticidad y es muy difícil en las redes armar un personaje porque tenés que sostenerlo mucho tiempo, digamos, son muchísimas horas y lo que mejor va en esos casos es ser auténtico. Y el presidente ha demostrado ser auténtico y tener una empatía con las necesidades de la gente y sobre todo de los jóvenes, de la necesidad de
poder ahorrar, vivir en su país, comprarse algún día una casa para los que tienen mi edad, para los más jóvenes poder estudiar, pensar en desarrollarse profesionalmente. Yo creo que ven en él la oportunidad de quedarse en ese país. Y después, lo que es Javier como comunicador y como presencia, ¿no? También como revolución y cambio de la política en general. Juan Cruz, ¿cómo fue el llamado justamente a la candidatura? ¿Te sorprendió? ¿Cómo se dio todo esto? Bueno, éramos varios los postulados. Desde el partido hicimos una propuesta en conjunto, nos reunimos, hicimos una votación. Yo ya estaba en esa lista, junto con otras 10 personas, que después nos reunimos con el equipo del gobernador Esdero y estuvimos armando ahí, según la conveniencia, los perfiles, las edades, un poco también la función que iban a cumplir y demás, como generalmente se arman los equipos, buscando personas diferentes. Y justamente Capi Rodríguez vio que yo le podía aportar juventud, le podía aportar profesionalismo, que eso iba muy bien con un equipo de mucha experiencia que tiene el gobierno provincial hoy. Y la verdad que hacen un trabajo enorme, que no es fácil. Entonces armamos esas dos cosas, digamos, la experiencia, la juventud, el profesionalismo, el contacto con las empresas, con las pymes, que por ahí eso yo le puedo aportar. Fue ese un poco el desarrollo y después la aprobación a nivel nación, con Karina y Javier, que nos dieron las bases, los lineamientos, es decir, estos son los perfiles que buscamos. ¿Tuviste la oportunidad de hablar con ellos, con Karina o con Javier? Yo tuve una oportunidad de hablar con Karina, sí, cuando vino acá. Con Javier únicamente a distancia, no lo conocí todavía presencialmente, pero siempre los vi unas personas muy simples, muy humildes, que conectan mucho con la gente y que se han encontrado con una sociedad que necesitaba eso, ¿no? Empatía, calidez. Se lo puede ver al presidente cuando llega saludando a todo el mundo, del primero al último, y eso es algo que los empleados de la Casa Rosada que nos llega por comentarios están muy felices, están muy contentos. Cambió el semblante de todos. Claro. ¿Y el gobernador Juan Cruz, cómo fue ese encuentro, esa charla, digamos, cuando se dio, digamos, tu candidatura? Porque obviamente vas a ser, o si el pueblo obviamente lo elige, si la ciudadanía si quiera, el representante de nada más ni nada menos que de la provincia en el Congreso. Exactamente. El senador es el representante de la provincia. Bueno, el encuentro con el gobernador Esdero fue un poco natural, porque yo creo que Milei recibió una herencia terrible a nivel nacional y el gobernador Esdero también, entonces había un compromiso ahí conjunto de empatía y de solidaridad, es decir, estamos en una situación muy parecida. También habían pasado muchos años del radicalismo en la oposición, han sabido resistir y yo valoro muchísimo eso, valoro la experiencia, la paciencia, la formación que han hecho todos estos años para llegar al gobierno y no nos podemos perder la oportunidad de dejar en el pasado muchas cosas a las que no queremos volver, digamos. Entonces, ¿por qué no aprovechar esa experiencia? ¿Por qué no aprovechar esos profesionales? Combinarlo con lo que nosotros tenemos. Por ahí caras frescas, juveniles que no vienen de la política, que aportan otras cosas. ¿Venís de cuna radical vos, Juan Cruz, o no? No, para nada. Para nada. De hecho, mi papá es peronista. Mira. Pero, ¿Qué te dijo? Y no, él está muy contento por la candidatura. Antes siempre discutíamos en casa y hablábamos. La verdad que él nunca nos adoctrinó, por decirlo de una manera, siempre nos dejó libres. Ni siquiera para el deporte, que mi papá es profesor de una disciplina que es de kickboxing y full contact. Y nunca nos inculcó tampoco eso. Yo me dediqué al básquet, mi otro hermano al fútbol, mi otro hermano hizo jiu-jitsu. O sea, no fue alguien que nos haya obligado, digamos. Y después, de parte de mi madre, hija de inmigrantes, trabajo y la política es pérdida de tiempo. Mira. Esa era un poco descreída de la política, digamos. Mira. Yo creo que descreída como muchas personas están hoy, digamos. El ejemplo de que cuando los chicos antes decían quiero llegar a ser presidente, le decían bien, hijo, sí. Y hace un tiempo que le dicen no te va a ir bien porque vos sos honesto. Claro. Y creo que es justamente lo contrario. Necesitamos que más gente honesta se involucre en política, más jóvenes se involucren en política, porque no hay otra manera. No hay otra manera que ser parte de esto. Juan Cruz, ¿cómo ves el Senado hoy? Yo veo el Senado con una minoría de gente que quiere un cambio. Veo
La Libertad Avanza con pocos senadores. Yo creo que tenemos que reforzar a las personas que están buscando esta reforma del país que nos permita crecer, desarrollarnos, que nuestros empresarios puedan invertir con tranquilidad, que puedan emplear, que puedan contratar personas, que todos podamos trabajar y podamos ahorrar. Ese es el objetivo, digamos. Necesitamos un Senado que esté preparado para dejar reglas claras al país en igualdad de condiciones, no generar privilegios, igualar la cancha para que todos puedan producir, para que todos puedan crecer y que no dé una ventaja a otra, y en eso yo creo que tenemos mucho para hacer, en nivelar la cancha. Creo que el Chaco tiene algunas desventajas respecto a la logística de las provincias centrales, pero tenemos muchísimas ventajas hacia el norte para poder exportar. Tenemos frontera con países muy interesantes a los que podemos vender. Ya estamos exportando hilo de algodón al Paraguay. Estamos exportando cuero y esto es súper reciente, es el inicio. Así que yo creo que no hay que estar descreído de las posibilidades que tenemos. Tenemos muchas capacidades en el Chaco y hay que explotarlas. Vos sabés que nos mira mucho, Juan Cruz, en el interior de la provincia del Chaco. Hay muchos productores primarios, tanto de agricultura como de ganadería. ¿Qué visión tenés de la producción de la provincia y qué le podés aportar justamente a la producción del Chaco? Yo creo que la producción del Chaco ha resistido muchísimo tiempo políticas que no estuvieron pensadas para ello, que estuvieron pensadas para una zona núcleo que está muy aventajada, con un rinde por hectárea muy superior al de nuestra región, y que las políticas están pensadas desde ese punto de vista, para un productor que tiene esa ventaja, digamos, una hectárea de tierra con muchísimo valor y muchísima riqueza y ventajas naturales, digamos, y nosotros estamos en otra zona, que tenemos zonas áridas, que tenemos zonas de monte, que tenemos zonas que son muy húmedas, que tenemos riesgo de inundación, y en eso justamente yo creo que hay que nivelar la cancha, porque tratar de sacarle a unos para darles a otros termina concentrando la producción en pequeños productores que tienen la capacidad de obtener grandes extensiones de tierra, poder armar economías de escala, poder transportar su producción en mayor cantidad para que salga más barato, y los pequeños productores se ven perjudicados porque a partir de las retenciones van al monocultivo, tienen que ir solamente al que les da el rinde. Estamos desgastando nuestra tierra, estamos la verdad que muy preocupados en el equipo por esa situación. De hecho, estamos contentos que el presidente Javier Milei bajó las retenciones de manera permanente en muchos de los productos, y creo que ese es el camino. El camino es terminar con las retenciones para siempre, pero va a llevar un tiempo. Para que pueda ser permanente necesitamos hacerlo de manera secuencial, claro. Va a ir por etapas. Juan Cruz, te voy a hacer la misma pregunta que le acabo de hacer a Silvana, que estuvo recién acá en esta silla, en este estudio. ¿Qué mensaje le darías por ahí? Yo sé que esto es más allá de las banderas políticas, como lo dijo Silvana, pero ¿qué mensaje le darías a la Unión Cívica Radical de la provincia del Chaco, que por ahí se sorprendió un poco de esta alianza? Yo creo que es el momento de poner, como dice Silvana, la bandera de la Argentina por encima de todas las banderas. Nosotros también veníamos con una ilusión de llevar nuestra bandera de la Libertad Avanza, y tenemos la oportunidad de ir en la Alianza La Libertad Avanza. Yo considero que la experiencia que tiene el radicalismo, la resistencia que ha tenido, los vínculos, son cosas que podemos aprovechar, y no creo que tengamos que perdernos la oportunidad de cambiar definitivamente nuestra provincia y sostener una transformación que ya comenzó. Ya dimos el primer paso. La parte más difícil ya está. Ahora falta reforzarlo en nuestras elecciones de medio término, y para eso los necesitamos a todos. Todos los que no quieran volver al pasado, todos los que quieran continuar con este cambio, son bienvenidos y los necesitamos. Juan Cruz, gracias por venir, muy amable. Muchas gracias a vos y a la audiencia. Ha sido un placer. El placer es mío. Gracias. Muy bien, Juan Cruz Godoy, primer candidato a senador por el espacio La Libertad Avanza de cara a lo que van a ser las elecciones nacionales del próximo 26 de octubre en la República Argentina. Más información en Noticiero 9 Central.